Hola chicos, ¿cómo están? Hola de nuevo, ¿verdad? Como les había explicado en un video anterior, yo también les voy a estar impartiendo la materia de ortografía y redacción, que es la materia consecutiva de lectura y redacción que llevaron en primer cuatrimestre. En segundo cuatrimestre será ortografía y redacción, ¿verdad? Esa materia es la que vamos a estar llevando. La semana anterior platicamos acerca de algunos temitas relativos a la materia, hablamos acerca de comunicación. Hoy vamos a retomar esos temitas y además vamos a agregar nuevos aspectos, ¿sale? Muy interesantes para que podamos entender todo este proceso de comunicación y por qué es tan necesario para la educación, ¿verdad? Porque el proceso de comunicación es elemental para ejercer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, chicos, la comunicación humana es un proceso para el que innato en el hombre, para el que venimos predestinados desde el momento en que nacemos. A través de la comunicación pues cumplimos las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Aquellas que necesitamos para vivir, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de ello. Si ustedes tienen hambre, tienen mucha hambre, supongamos que todavía están en clases presenciales y como a las 2, 3 de la tarde les empieza a dar un hambre que bestia, necesitan comer o desmayo, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es ir a la cafetería, pedir sus alimentos y pagar por ellos, ¿cierto? Bueno, en este proceso, para satisfacer una necesidad básica como es el alimento, ustedes tuvieron que socializar, comunicarse para poder satisfacer esa necesidad básica. Lo mismo pasa desde que nacemos, tenemos necesidades de comida, de vestimenta y para cumplirlas necesitamos comunicarnos, ¿verdad? La comunicación, por tanto, como yo les explicaba en las diapositivas, es este acto de relación humana que se da entre dos o más personas en las que intercambian un mensaje por medio de un código que es común a los hablantes. A través de la comunicación nosotros podemos expresar sentimientos, ideas, emociones a otra persona y por ende cumplir nuestras necesidades básicas. Dentro de la sociedad existen diversas formas de lenguaje. Estas diversas formas en que nos comunicamos se engloban en dos clasificaciones. La primera es el lenguaje verbal y la segunda el lenguaje no verbal. Esas son las dos clasificaciones en las que se clasifica las formas de lenguaje en nuestra sociedad. Vamos con la primera, el lenguaje verbal. El lenguaje verbal incluye todo aquello como el lenguaje oral y la lengua escrita. El lenguaje no verbal, pues por ende no va a incluir la lengua oral y la lengua escrita, sino todos los otros tipos de comunicación. Vamos con el lenguaje verbal, que incluye el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral se puede dar de diversas formas. El lenguaje oral se puede dar a través de gritos, de llantos, de silbidos, de palabras articuladas como las que conocemos hoy en día. El lenguaje oral tiene una historia muy interesante dentro de la humanidad porque fue la primera forma de comunicación a existir. Y ustedes dirán, ¿cómo? Nuestros antepasados, los homínidos, o no me acuerdo cómo se les llama, ya podían hablar. Y la verdad es que no podían hablar, chicos. El lenguaje articulado como lo tenemos hoy en día no podían hablarlo. Sin embargo, emitían sonidos. Y al momento que tú emites un sonido, ya estamos hablando de una oralidad, ¿verdad? Un grito, un llanto. Entonces, ellos emitían sonidos. Entonces, la lengua oral surge primero en la historia que la lengua escrita. La lengua escrita surge posterior a la lengua oral. La lengua oral está compuesta por un conjunto específico de sonidos que son compartidos por una comunidad determinada, que les son comunes a una comunidad determinada, por ello se pueden entender, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, en México, el conjunto de sonidos que forman nuestra lengua española es común a todos los hablantes, por eso es que aunque yo me vaya a Monterrey, pues me van a entender porque hablamos la misma lengua, utilizamos los mismos sonidos, ¿verdad? Bien, aunque la lengua oral es compartida por determinada comunidad para que se pueda entender, aunque se utilice el mismo lenguaje, por ejemplo, nosotros utilizamos el español,
muchas veces este español sufre afectaciones. A esto se le conoce como afectaciones de la lengua oral y son esas formas diferentes de pronunciar un mismo lenguaje, por ejemplo el lenguaje español. Esas afectaciones pueden ser por razones de edad, género, sexo, nivel sociocultural. Les voy a poner un ejemplo. Vamos con el primer tipo de afectación, que va a ser la afectación por zona geográfica. Afectaciones del lenguaje oral, primera afectación por zona geográfica. La afectación del lenguaje oral por la zona geográfica es aquel cambio de pronunciación que se da en cierto tipo de lenguaje oral, como el español, aunque sea común a todos los hablantes. Un ejemplo, supongamos que nos vamos de aquí a San Cristóbal. Yo creo que tal vez ustedes ya han ido a San Cristóbal. Si se dan cuenta, en San Cristóbal hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Hablamos español. Sin embargo, es muy obvio el cambio de pronunciación. Lo hacen como con un cantadito distinto al que tenemos aquí los de la costa. Esa es una afectación de la lengua oral debido a la zona geográfica. Lo mismo pasa si conocemos a una persona del norte. De inmediato nos damos cuenta que es del norte por el sonido, por el cantadito que le agrega al lenguaje español. Entonces esas son afectaciones de la zona geográfica. También hay cambios de pronunciación. Por ejemplo, acá al Nance, pues le decimos así, Nance. En cambio, en San Cristóbal le dicen Nanchi. Al jobo le decimos acá jobo. En San Cristóbal le dicen jocote. Y así, ¿no? Aparte del sonido, hay cambios en la pronunciación, aunque el lenguaje sea el mismo. Ese es por zona geográfica. Si nos vamos por edad, también el lenguaje sufre ciertas, en el caso de la lengua española, sufre ciertas afectaciones debido a la edad. Si se dan cuenta, ustedes que están chavos todavía, hablan de una manera distinta a los adultos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes utilizan palabras como el chido, como el güey, como el neta, como Simón. Todas esas, aunque son prácticamente modismos, adaptaciones del lenguaje español, pues sí son afectaciones por razones de edad, ¿verdad? Ahora nos vamos por razones de sexo. ¿Cuántos sexos conocemos? Pues el femenino y el masculino, ¿verdad? Hablando de sexos, no de preferencia sexual, femenino y masculino. Generalmente las mujercitas tenemos una manera distinta de hablar que la de los hombrecitos, ¿no? Nosotros somos más como amiguita, preciosita, nena, somos más en diminutivo, somos más delicaditas al momento de hablar, ¿no? No todas, pero algunas sí son así, ¿no? Y los hombres no, los hombres son más cosquitos. Esa también es una afectación de la lengua oral por razón de sexo. También hay afectaciones en la lengua oral por razones de nivel sociocultural, es decir, por nivel en cuanto a la cultura, en cuanto a la alfabetización. Ejemplo, pues las personas de bajos recursos a una persona de recursos medios, pues también hay afectaciones en la lengua oral, ¿no? Una persona que ha tenido un proceso educativo constante y ha estudiado a nivel superior, también tiene un lenguaje oral distinto al que tal vez solamente estudió la primaria. Por ejemplo, mi papá dice mucho suegra en lugar de decir suegra, o medicina en lugar de decir medicina, ¿no? Entonces esas también son afectaciones de la lengua oral, pero ya por el nivel sociocultural, ¿verdad? Aparte del lenguaje oral, yo les decía que el lenguaje verbal también está compuesta por la lengua escrita. La lengua escrita, pues son todos estos signos gráficos que conocemos, que están dotados de contenido, pero que los plasmamos a través de un soporte. Llámese hoja, llámese pizarrón, llámese como se llame, ¿verdad? La lengua escrita también ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? La primera forma en que se nos presentó la lengua escrita fue a través de los jeroglíficos. Yo creo que en historia, tal vez en primaria o en secundaria, estudiaron a esta civilización sumeria, los egipcios y sus jeroglíficos, que era una manera de comunicarse de forma escrita. Hoy en día ya tenemos el alfabeto,
o los signos alfabéticos que de alguna manera pues les son común a varias personas y eso nos permite comunicarnos. Una ventaja de la lengua escrita es que permanece a través del tiempo. Digo, la lengua oral ya se puede también perpetuar a través de los videos, por ejemplo, de los audios, pero la lengua escrita se perpetúa porque está escrita sobre un soporte y ese soporte puede traspasar el tiempo. De ahí que se hayan encontrado, por ejemplo, papiros de las civilizaciones antiguas y nos ayuden un poquito a conocer cómo funcionaba antes la sociedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hoy, retomando o recapitulando, hablamos acerca de los tipos de lenguaje en la sociedad. Hablamos que existen dos: lenguaje verbal, lenguaje no verbal. El lenguaje verbal incluye la lengua oral y escrita. El lenguaje no verbal son todos los tipos de comunicación distintos al oral y al escrito. Platicamos un poquito de qué se trata la lengua oral, platicamos un poquito de qué se trata la lengua escrita, ¿verdad, chicos? Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir. Para pensar, el día de hoy les voy a dejar una actividad en la que ustedes piensen para profundizar un poquito en la materia. Se van a poner a pensar qué utilizan más, el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal. Cuídense, chicos, nos vemos.